Desde días anteriores le estuvimos diciendo que en la sección de salud hablaremos de temas legales, porque sí, tanto los galenos como los mismos pacientes tenemos derechos y obligaciones, y esta tarde el doctor Ávila nos trae un invitado. Así es, doctor en honoris causa y licenciado en Derecho también, el doctor Antonio Juárez Navarro. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues Vienes acompañado, vale, bienvenido. Sí, oye, con un súper invitado, el licenciado en Derecho, pero es doctor en honoris causa además. Muy bien. Y bueno, pues nos viene a platicar sobre los derechos y obligaciones que tenemos tanto los médicos como los propios pacientes. ¿Qué hay que hacer para poder tener una mejor salud sin que haya este conflicto legal desarmonioso que existe actualmente en la sociedad a nivel mundial? Primero que nada, ¿cuáles serían esos derechos, no? Eso sería interesante saberlo. Claro que sí, gracias por la invitación. Inicialmente, todos los gobernados en México tenemos el derecho a la protección de la salud, consagrada en el artículo 4 constitucional. Pero es muy importante destacar que es el Estado mexicano el que es obligado a garantizar este derecho, no los médicos. Y ahí hay una confusión. También sabemos que existen muchas carencias en la administración de salud pública, en las instituciones. Y esto obviamente también conculca o vulnera muchos tipos de derechos de los usuarios de servicios de atención médica. Y para decirlo más coloquial y más en español, que todo el mundo nos entienda, en los hospitales de México generalmente llega uno con una emergencia y te dicen es que no te podemos recibir porque no hay cama, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son tus derechos en ese momento como paciente? ¿Qué haces? Pues en realidad existe un modelo de gestión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en donde el paciente puede llamar. Pueden buscar ahí Comisión Nacional de Arbitraje Médico, gestión inmediata, y puede llamar y decir, no me están recibiendo. Y la Comisión Nacional tiene la obligación de buscar el mecanismo para que esto suceda en cualquier institución, sobre todo si es una urgencia. También existe la vía del amparo, el amparo federal, es decir, todos conocemos el juicio de amparo. El juez de garantías tiene la obligación de garantizar que los gobernados o los mexicanos tengamos esos derechos. Podemos ampararnos porque no nos quieren atender. Y es que ante unos años atrás las únicas instituciones del servicio público era el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Una en instancia federal y la otra en instancia estatal. Pero después se viene este tan mentado Seguro Popular para las personas que no tenían este tipo de prestaciones, porque en estas instituciones nada más se pueden asegurar, lógicamente, al trabajador y a uno o dos dependientes del trabajador, ¿no? Y el Seguro Popular es prácticamente todo siempre y cuando esté registrado, ¿no? Así es. Sí, nada más que lo que no nos dicen muchas veces es cuáles son las limitantes de las prestaciones del servicio médico en el Seguro Popular. Entonces, tienen derecho a todo, sí, pero ¿qué es todo? No hay tomógrafo, bueno, aquí no. Crónico-degenerativas ya no. De hecho, pues estamos viviendo un desmantelamiento de las instituciones de salud, en donde cada vez tendremos menos cosas los mexicanos. Ya no hay atención en crónico-degenerativas. Ya muchas veces los médicos, nosotros dirigimos a cerca de 3,000 médicos, les llegan oficios donde dicen no pidas laboratorios. ¿Cómo vas a atender a un paciente si no le puedes pedir un laboratorio? Sí, si no puedes baja y hazte exámenes de sangre y vuelves a subir y me los traes y ¿no? O sea, eso es básico, es primordial. Y además por la contraparte, yo he oído muchas veces, pues le voy a quitar la licencia a ese doctor, ¿no? Sí. Lo voy a demandar ya que no trabaje porque no me gustó el resultado de la operación o me sentí pésimo. Sí, bueno, esto no es tan fácil así de que, bueno, tú puedes demandar porque te quedó mal una nariz o porque te quedó mal una cirugía, sobre todo a nivel particular. Porque se tiene que ver desde anticipadamente qué pasó, ¿no? Si el paciente dio con verdad toda su historia clínica, si dijo todos sus antecedentes, si dio a conocer al médico todo lo que él traía de atrás y de fondo, ¿no? Si él omitió alguna cuestión que es importantísima precisamente para el diagnóstico y el propio tratamiento, entonces de ahí ya empieza a haber algún conflicto en donde el paciente ni siquiera estaba enterado de que tenía que decir con verdad todo. Así que, por ejemplo, ahí en casita sí es muy, muy importante que cualquier pregunta que les haga el doctor, siempre contesten con veracidad, siempre con una verdad, porque eso nos va a llevar a nosotros los médicos a un diagnóstico certero y a un tratamiento adecuado. Además, al doctor, ¿qué le importa, no? Si le estás diciendo mentiras, nada más pues, te afectas a ti. ¿El doctor qué? No sé por qué, pero fíjate que algunos pacientes sí omiten algunas cosas, sobre todo cuando visitan a muchos médicos y cuando dan para el mismo diagnóstico, o sea, quieren tener el mismo diagnóstico para
de muchos médicos. Y es que ¿sabes qué pasa, doctor? Entonces, Muchas es un veces como problema. pacientes también nos es muy fácil señalar nada más al de la bata blanca, ¿no? Claro. Porque nos hacemos hipocondriacos y queremos nada más que nos estén dando el diagnóstico de uno y si no quedamos conforme con el otro y con el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hacemos y no seguimos las indicaciones del médico. Es bien sabido que en instituciones es más fácil señalar al médico y hemos sabido de casos donde han dejado hasta artefactos dentro de los cuerpos, ¿no? Eso sí es más fácil de que proceda ante una demanda, pero también tenemos la autoridad de decir la verdad de qué es lo que tenemos, cuál es el padecimiento, ¿Cuáles ¿no? son los No para derechos evadir de seguros. los médicos? El médico tiene derecho a no garantizar un resultado primero. La ciencia médica es rigurosa, pero no es exacta. Entonces el paciente puede esperar el mejor resultado en su salud, pero no puede exigirlo. En tanto que el médico tiene derecho a no garantizar el resultado, tiene derecho a una práctica médica segura, tiene derecho a que se le den todas las herramientas para actuar, lo cual no acontece en especie en el 80-90% de los casos. Y es muy importante lo que destacabas. El paciente tiene la obligación de acudir al médico en fases anticipativas, preventivas y obviamente las correctivas. Y en México no vamos al médico en fases anticipativas y preventivas. Yo estoy seguro que la criminalización del acto médico constituye un problema de salud pública. Totalmente. Sí, ¿no? ahora platícanos de tu empresa, licenciado. O sea, ¿qué hace tu empresa? Bueno, la empresa que yo tengo el honor de dirigir se llama Juárez y Asociados Blindaje Médico Jurídico. Nosotros defendemos a los médicos desde el punto de vista anticipativa, preventivo y correctivo. Los capacitamos, los humanizamos, los concientizamos de que deben de ser más proactivos con sus pacientes, pero también los defendemos ante los embates jurídicos, también a su prestigio. Somos la única empresa en Latinoamérica que defiende su prestigio en medios de comunicación, que contrademanda por publicaciones calumniosas. Sí, y es que fíjate que los médicos ya nos tenemos que empezar a defender también porque en Estados Unidos ya a los médicos les da miedo atender a un paciente. Imagínate, tocar a un paciente es intolerable si no viene, digamos, con mucha demanda en cuanto a que estos pacientes pueden demandar porque lo tocaste, ¿no? Entonces no queremos llegar a esta cuestión. Y bueno, pues ahí a todos los que nos salen en Avanti Medical Center y a los teléfonos que aparecen en su pantalla, pues aquí el licenciado les va a dar la primera interpretación jurídica legal para que los puedan pues atender adecuadamente, tanto médicos como a los propios pacientes. Qué tema tan interesante. Muchísimas gracias, Muy Antonio interesante. Juárez, por venir. Esta es tu casa. Gracias, Ale. Te vemos la próxima semana. Hacemos una Gracias a pausa ustedes. muy breve. Ya regresamos. Gracias. Sí, lo vamos a tratar.